Hoy vamos a ver el origen de la bodega Montmarsal, desde ser una segunda residencia en el Penedès hasta venderse por casi 8 millones de euros a un grupo británico. También vamos a analizar por dentro cómo es ese modelo de negocio tan intensivo en capital, así como la relación con los bancos y la rentabilidad del mismo. Y todo esto lo vamos a ver desde un enfoque muy personal y familiar por parte de la hija del fundador. Empezamos. Hoy tengo el gran honor de tener aquí a Blanca Sancho, pero el honor es porque además cuando entrevistamos a gente pues está muy guay porque son gente interesante y demás, y además de ser interesantes somos amigos y llevamos mucho tiempo juntos y hablando de cosas súper interesantes. Hoy va a ser una charla entre amigos y algo que creo que va a ser chulo. Blanca había sido directora general de Montmarsal y copropietaria. Y para los que no te conocen, ¿quién es Blanca Sancho? Bueno, en primer lugar, lo primero que quiero decir es que es la única persona que me has convencido para hacer un podcast, que apenas sé lo que es y que posiblemente y después del final sea el último. Pero ya lo puedo decir que he hecho un podcast. ¿Quién es Blanca Sancho? Pues Blanca Sancho es una persona normal y corriente, hija de Manuel Sancho, que yo creo que eso es lo más importante, que fue el fundador de las bodegas Montmarsal en el año 1975 y que después de los años que él lo llevó, luego lo dirigí yo hasta su venta en el año 2015. Es toda la historia de una familia hasta que se vende y es sobre todo el esfuerzo de mi padre primero y en menor medida mío, y de todo un equipo de gente leal y fiel que en un momento que yo creo que eso ya no está de moda, deberíamos volverlo a poner de moda. La lealtad, la ética en el trabajo, la ética que no se olvide nadie es de arriba a abajo. Es muy difícil que te tengan respeto si no te lo ganas. Entonces todo eso que yo tengo la sensación que se está perdiendo, que los valores están cambiando, me parece muy bien que cambien ciertos valores, pero hay otros que igual estamos errando, pero esto es mi teoría y mi teoría es la de una señora que ya tiene una edad y ve la película según le ha ido. Yo he sido muy feliz trabajando, muy feliz, y ahora soy muy feliz sin hacerlo, con lo cual aporté todo lo que pude y hasta donde pude. Vamos a la pregunta inicial del podcast, que es siempre, ¿has jugado alguna vez al Monopoly? Madre mía, las tardes de domingo eran patrimonio de mi padre, mi hermana y yo. Mi madre siempre se negó porque se ponía hasta nerviosa. Dice, solo has oído decir, compro, vendo. Y la verdad es que los que nos entusiasmábamos éramos mi padre y yo jugando al Monopoly. Lo recuerdo perfectamente. Las casas, los hoteles. ¿Cuál era tu estrategia? ¿Qué comprabas? ¿Qué te molaba comprar? Yo todo lo caro. Todo lo caro. Yo me acuerdo que el azul marino era Serrano, Velázquez, eran las calles. Según dónde jugabas, porque puede ser en Madrid o en Barcelona. Era Madrid. Sí. Vivíamos entonces en Madrid por el trabajo de mi padre. Soy de Barcelona, pero entonces vivíamos en Madrid. Toda la infancia y parte de la adolescencia la pasé en Madrid, la pasamos en Madrid con la familia. Y yo siempre iba a las calles estas, Serrano, Puerto Alcalá, no sé, era como muy llamativo, ¿no? Tener ahí una casa. Entonces, cuando podían pasar por allí, pagaban un montón de dinero. Me parecía fascinante. Pero era muy divertido, además era muy ágil y había que moverse y rápido y quitar y poner. Pasaba muy bien. Vamos a los inicios y me gustaría que profundizáramos un poquito más en el tema de Montmarsal, pero antes, y la historia como yo me la sé y mola mucho, ¿no? Tu padre viene de otro negocio. ¿Cómo viene de ese negocio? ¿Cómo da el paso para Montmarsal? Vale, mi padre venía del mundo del disco, que mucha gente lo confunde con el mundo de la música. No era trompetista. No bailaba música. No bailaba nada, no iba con maracas. Era un ejecutivo dentro del mundo del disco, que entonces era un mundo importantísimo. Mi padre empezó como vendedor de discos en la boda de su amo, aún en Barcelona, y le dan la oportunidad de dirigir una empresa que está tocada, que se llamaba Sonoplay, y hay que irse a Madrid. Yo entonces todo eso tenía 3 años, que decir, tampoco me acuerdo. Fuimos para Madrid, hizo toda una labor espectacular, reconvirtió Sonoplay en una empresa llamada Movieplay, que fue una empresa de mucho éxito, muchísimo éxito, lo que ahora se llama, encontró el target de
de posicionamiento, que era lo que estaba prohibido. Eso tenía dos problemas. Uno, que estaba prohibido y te arriesgabas mucho, y otro, que tenías muchas amenazas, incluidas de muerte. Es decir, en la época de Franco grabó todo aquello que traía muchos problemas, pues desde Luis Llach, Serrat, Paco Ibáñez, trajo a todos los de Chile, Inti Illimani, Quilapayún, bueno, todo esto. Y él lo entendía también como negocio, que nadie crea que además que era porque era una parte emocional. Había también, una parte emocional, porque supuesto. siempre ha de haber. Eso es lo que digo, que a veces se pierde hoy en día. Sí había una parte de decir, vamos a dar una oportunidad, pero había una parte mucho más importante, que es que eso se vendía como churros. Claro. Y nadie lo quería grabar. Prohibido era el que... Claro. Entonces la gente iba a Londres o a París a comprar discos de Paco Ibáñez. Traigamos a Paco Ibáñez, que es de aquí a aquí. Entonces, bueno, esa fue su base de negocio, pero también es verdad que grabó, por ejemplo, por primera vez los famosos payasos de la tele, que eso es mi infancia, o sea, y hablo de los primeros, Gaby, Fofó y Miliki. Bueno, pues hizo un disco que todo el mundo decía, pero estás tonto, ¿cómo vas a grabar un disco a unos payasos? Cuando lo que hacen es un espectáculo más visual para los niños. El disco más vendido de Movieply fue Los Payasos de la tele. Porque salió, evidentemente, estratégicamente en el mes de septiembre, para que esa Navidad, todo aquel niño que sus padres podían, tenían el disco con las maravillosas canciones de Los Payasos de la tele, que aún que hoy se recuerdan y se cantan. Y se cantan, sí. Por lo menos los boomers. Sí. Por tanto, él estaba en ese mundo. Y él se dio cuenta, bueno, aparte que allí hubo un momento muy peligroso, que es cuando muere Franco, empieza a tener, bueno, es que yo a veces mismo tengo que contar cosas. Sí. El nivel de preocupación familiar era tan alto que mi hermana y yo íbamos con chofer al colegio porque tenía amenazas de muerte muy continuadas por una gente que se llamaba Los Guerrilleros de Cristo Rey. Entonces, la cosa se puso peor, aunque parezca mentira, con la muerte de Carrero Blanco, el asesinato de Carrero Blanco y la muerte de Franco. Entonces ya las amenazas ya eran directamente las llamadas. No eran a la empresa, eran a casa. Entonces, bueno, llegó a un acuerdo con la propiedad. Él solo era un director general, era consejero delegado y tenía un paquete pequeño de acciones de lo que ahora llamarían stock options, es decir, a veces le pagaban en acciones. Y entonces dijo, no, nos volvemos a Barcelona porque es que ahora ya estoy metiendo en un lío a mi familia importante. Vinimos para Barcelona y aterrizando le dieron la oportunidad de hacer la misma gestión que hizo con Sonoplay, que luego convirtió en Movieply, con Edixa, que era la empresa de discos básicamente fundamentada en la nova cançó, todo en catalán y tal. Bueno, él cogió Edixa, también obró cierto milagro y reconvirtió Edixa en PDI, Producciones Discográficas Independientes, y sacó a gente como el último de la fila, que fue su gran bombazo. Reincorporó al mundo de la música, que lo había dejado por un tema de creencias y tal, a Peret, con la canción que hizo para las Olimpiadas de Barcelona. Es decir, la posicionó de nuevo, estaba también quebrada, pero fue capaz de sacar adelante. Pero lo que sí tuvo fue la visión de ver que el mundo del disco moría. Que había un final. Se estaba cayendo. Empezaba ya a ver, se empezaban a oír ya temas de la piratería, el tema de que ya dentro de nada podrás bajarte música, todo eso han matado el mundo del disco, sí. no de la música, del disco. Entonces, él había comprado una casa de veraneo, una masía de veraneo en el Penedès, que además era una finca que tenía muchas hectáreas de viñedo, 45 si no recuerdo mal. Y se puso a hacer vino, esto es literal, porque la primera vendimia que hizo, y la fue a vender la uva, y le dieron muy poco dinero, y dijo, a ver, todo un año trabajando para tan poca cosa, esto no. Él venía de un mundo rapidísimo, que era, tenías un éxito en un disco y te forrabas. Y eso, espuma. Un año pasando miedo, porque además si cae la piedra, si no llueve, sé qué, si llueve. Esto no, dice. Y de verdad, la frase fue, porque ahí sí yo ya me enteraba y estaba delante, de
aunque sea para mis amigos, pero voy a hacer vino. Y así empezó Montmarsal, porque no entendió el negocio de la viña, pero sí entendía el de elaborar esa viña y convertirla en vino. Porque sí que sabía beber vino y sí que sabía que el vino tenía un precio mucho más alto. Y así empezó. Entonces, el esfuerzo, ya con las hijas más mayores, somos 2 hermanas. El esfuerzo más potente lo empezó a canalizar para la bodega y lo dejó de hacer para el mundo del disco. Dejó a un director general con muchísimos conocimientos, pero todos con el conocimiento de que esas empresas, ese tipo de empresas, sobre todo no multinacional, iban a ir muriendo. Como así ha sido, quiero decir, al final lo que tenía una visión muy amplia y no le daba miedo, porque muchas veces no queremos ver la verdad porque nos da miedo. Claro. Y él la veía, decía, esto se muere, esto se va a morir en nada. Y efectivamente, y desgraciadamente, el mundo del disco se ha quedado con 3 multinacionales y las empresas, que había muchas más, españolas o alemanas o de cualquier país, se han muerto. Se ha muerto la RCA, se ha muerto la CBS, Movieply, Belter, todas murieron. Porque el mundo del disco está muerto. Vive el de la música, pero el del disco no. Ahora parece que ha vuelto otra vez, ¿eh? Bueno, esa ahora parte más tangible, el vinilo, y ha vuelto... Sí, pero ¿no? Es como más de coleccionista. De coleccionista, de hacer la gracia. De, mira, te regalo no del volumen, ¿eh? No exacto. Es que entonces era... Comprábamos discos y solo teníamos... escuchabas música en la radio y si te comprabas el disco. Si en la radio te lo estaban poniendo día sí, día también, te acabas comprando el disco. Sí. Y lo tenías en casa. Y lo tenías en casa y lo ponías. Que ahora pienso, yo ahora me he comprado un plato porque me he traído parte de la colección de mi padre que estaba en la Masía y la verdad es que es un gusto, sigue siendo maravilloso poner la aguja y escucharlo. Ese tipo de sonido. No a través del móvil, que cuando lo escuchas ya con altavoz dices, madre mía, pues escuchábamos a un nivel de sonido maravilloso. Sí. Y así empezaron las bodegas. Vaya rollo, perdona, pero vaya rollo. Perfecto, si lo que necesitamos es que haya esa parte de historia, que es lo que creo que mola. Que ya me conoces, soy muy emocional y muy habladora. Suma 1 más 1 y salgo yo. Y entras y llega un momento que después de esa evolución, que lleva unos años, tú entras como directora general. Bueno, después de pasar por todos los departamentos de la empresa y empezando por hacer una vendimia, porque mi padre... ¿Por abajo? Por la tierra, más abajo ya hubiera sido el sótano. Sí, o sea, hay un momento dado de tu vida que dices, papá, quiero dejar de estudiar y tal. Dijo, vale, pues muy bien, a la vendimia. ¿Por qué? Si soy la hija del jefe, dice, ¿pero tú qué sabes hacer? Nada, pues a la vendimia. Sí. Con lo cual me repensé y volví a estudiar y además seguí trabajando. Con lo cual hice lo que se dice en Aragón, un pan como unas hostias. Seguí una evolución de estudios y ya me incorporé a la empresa, digamos, en un inicio pues para enviar cartas, para... Cuando más administrativo, ¿no? No, administrativo más bien era mi hermana. Yo nunca facturé, nunca me gustó además. No, lo mío era más comercial, lo que te digo, toda parte de marketing, que entonces no lo llamábamos marketing, era publicidad. Entonces hacíamos cartas a los clientes con las novedades, había que enviar, yo qué sé, 1000 sobres, pues rellena, pega, esas cosas de primero de trabajo. Porque entonces no dudabas que tenías que hacer, aparte de la formación académica, una formación empresarial, fuera tuya o no. Ahora es más complicado, entiendo, pero antes lo asumías, igual que asumías que era eso lo que ibas a hacer. Yo nunca dudé que iba a seguir como Montmarsal. Igual lo piensas y dices, pues hubiera hecho otra cosa, pero es que no te dabas ni la oportunidad. No, claro, era lo que te toca es hacer esto y lo haces, punto. Eso es lo que hay en casa, pues esto es lo que vamos a hacer. Tal cual. Igual que había la posibilidad de gente que yo lo oías y ahora sería... No, yo en cuanto pueda sacarme unas oposiciones, era la seguridad en el trabajo lo que primaba en esa época. Entonces la seguridad, si tienes tu propia empresa, es continuar con la empresa. Por tanto, empiezo allí y al cabo de no muchos años se ve que se me da muy bien la parte comercial. Por tanto, empiezo como vendedora nacional. Coche arriba, coche abajo, Pamplona, Baleares, Navarra, Baleares. Feria, supongo. Ayuda comercial, fidelizar, preparar campañas, todo.
pero todo en trincheras. O sea, es decir, ir a visitar restaurantes con el distribuidor de cada zona. Mis zonas, aún lo recuerdo, eran Madrid, eran Navarra, País Vasco, Baleares, Valencia y alguna esporádica de soporte a otras zonas, pero esto era la base de mi trabajo. Lo que decías y repetías. Entonces, era soporte en ventas, o sea, ir físicamente allí, preparar estrategias, preparar campañas. Por ejemplo, no es lo mismo las campañas en Baleares, que es para verano, que en Navarra, que es para San Fermín, concretamente. Entonces, la verdad es que aprendí un montón, porque la calle, la teoría es muy buena, ¿eh? Es decir, hay que formarse. Pero madre mía, lo que te da la calle, ¿eh? Lo que da la calle, y sobre todo las hostias, es lo que... Perdón, siempre se me escapa algún taco, si no, no soy yo. Las bofetadas que te dan es cuando aprendes de golpe, porque se te queda grabado. Sí, esa queda... Y además te baja el ego, porque... No, hombre, soy en esa época de 20 y pico... Te vas arriba. No, hombre, no, yo la mejor comercial de la empresa tal. ¡Fasca! Bueno, igual no era tanto. Igual no, bajas un nivel. Escucha que no era tanto. Entonces era un aprendizaje casi mensual. Cada cosa, cada novedad que había, presentar todas las novedades, porque íbamos también increciendo en la calidad y en la cantidad de referencias. Empezamos a hacer cavas, que al final luego fue la gran baza de Montmarsal. Es decir, y eso ves a presentar y que triunfe y hacer fiestas, que era como muy... qué bien me lo paso, no. Era presentaciones que tenías que montarlas bien. Y yo era muy joven, es decir, que todo esto lo estaba haciendo con 20 y pocos años. Quiero decir, que es que te tiraban al ruedo y claro, así te pegabas. Pero la verdad es que fue un grandioso aprendizaje y que me lo pasé, como siempre, trabajando, me lo he pasado muy bien. Y eso se nota muchísimo también en el trabajo. Disfrutas. Disfruté muchísimo. Esa inconsciencia juvenil yo creo que nos atrae y nos hace tomar decisiones y hacer cosas que ese punto, que además es divertido y tienes ese punto de mariposillas en el estómago, ¿no? Como sí, totalmente, el arriesgarte, pensar menos de lo que deberías, pero es verdad que te arriesgas y cuando te sale bien es un subidón y cuando te sale mal es un aprendizaje. Al final estás a tiempo de corregir. Eso ya si lo haces de más mayor ya no, porque te puedes cargar algo. Claro. ¿Cuál es, cuando tomas la dirección, cuál es la decisión más importante que tomas? ¿Cuál es lo que dices? Yo me pongo al frente de arriesgada? Montmarsal en el año 2004. Hay un parón porque yo dice que la tema privado no toca, pero lo tengo que explicar para que se entienda. Yo estoy 2-3 años un poco fuera de órbita porque me he casado, he tenido un hijo y tal, pero a mí me declaran un cáncer con muy mal pronóstico y entonces decido, de lo cual no me arrepiento, aunque sí que fue un problema a nivel empresarial, evidentemente. Pero yo prioricé, pues la enfermedad de mi marido, que luego fue enfermedad y muerte de mi marido, entonces desconecté un poco, si no hubiera sido antes la directora de Montmarsal. Yo me pongo de facto en el año 2005, en el 2004 me he quedado viuda, en el 2005 ya estoy recuperada, en marcha y me pongo al frente de Montmarsal. Había estado ya al frente antes de estos 3 años, o sea, es que lo hice como en 2 fases. La primera decisión que tomó, la más arriesgada y la más acertada, se demostró después, fue dejar de hacer marca blanca. Marca para 2 grandes empresas, una en la Gran Bretaña, Sainsbury, y otra en España, Eroski, con sus marcas, no nuestras marcas, sino marca blanca. Sí, tú produces el Tú cava. produces el cava y les pones su marca. Su etiqueta. Su etiqueta y su marca. Y allí yo creí, no, los números también me avalaban, quiero decir, al final o nos moríamos de marca blanca o nos moríamos sin la marca blanca. Tampoco, porque cambió todo el mundo, cambió sobre todo hubieron dos palos gordos, el 2000 y el 2010 creo que fue, que entonces empezó ya la hiperconexión entre grandes empresas y el Sainsbury se miraba en Tesco qué precio tenía. Bueno, empezaron a bajar precios, empezó a ser muy duro hacer marca blanca cuando había sido al inicio eran muchas menos botellas con mucho más beneficio y se convirtió en que cada pedido que salía había una pérdida. Pero claro, era
tu economía era lo que Sí, mantenía el la líquido que te empresa. mantenía Claro, el o sea, rodaje. tú ibas perdiendo, pero no podías dejar de facturar al gran cliente de tu empresa. Bueno, había que decidirse y hacerlo, y eso fue lo que hice, lo que hicimos, porque yo siempre conté muchísimo, tú has estado allí, con el equipo, que para mí es fundamental. Equipazo, ¿eh? Equipazo, Y buena gente. te acordarás. Equipazo que lo sigo viendo de vez en cuando, aún nos reunimos todos y hacemos nuestros encuentros en el pasado. Muy bien. Tuve un soporte muy bueno en la gente que trabaja en Montmarsan, en el equipo cercano, lógicamente más, pero todos. Y también es verdad que yo intenté ser muy buena jefa. O sea, esto es como intentar ser buena madre. No digo que lo fuera, pero desde luego lo intenté. Y sí que allí apliqué la ética en el trato. Es lo que he dicho antes, cosas que ahora parece que se están perdiendo. Yo lo apliqué porque unos somos dependientes de otros en una empresa. Ser jefe no te da más derecho que ser un coordinador de equipos. Y ha de funcionar el engranaje. Y de personas. Y de claro, personas. el equipo es una, al final es una persona. personas. Entonces, y el engranaje ha de ser perfecto. Y no ha de haber rencillas entre ellos. Tú has de... O sea, al final una función de un jefe, según mi criterio, que no digo que sea el bueno, digo que es el mío, era que todos estuvieran cohesionados, que todo fuera un engranaje perfecto. Yo siempre decía, somos piezas de una misma máquina. Y todas las piezas han de funcionar. Porque aunque solo sea un tornillito, si se sale, se ha escoñado la máquina. Y yo creo que eso lo hicimos muy bien. Y te voy a poner una cosa que es que me hace mucha ilusión decirla. Pillamos esta época, yo no soy de ningún equipo, pero pillamos la época brillante de Guardiola, Barça Guardiola, que lo ganaban todo. O habéis visto, o sea, era como todo. ¿Qué se me ocurrió? Y es que creo que fue una idea muy buena, por eso lo cuento. Yo estaba en el mundo del fútbol, me metía pero poco, pero pensé, me gusta Guardiola como jefe y evidentemente el equipo es una maravilla. ¿Qué hice? No, en plan motivación, pero que me salió muy bien, porque la verdad es que disfrutábamos de lo lindo. Cada vez que llego a la Copa de Europa, el Barça en esa época, yo creo que fueron 5 o 6 años a saco, les invitaba a cenar y a ver el partido en pantallas gigantes toda la empresa. Mira. Que además lo hacías en las instalaciones de la empresa. Parte lo hicimos en las instalaciones, después... otra vez las bajé a Barcelona, a un restaurante de grandes pantallas y tal. Y la verdad es que era como decir, aunamos esfuerzos. Ese match de y ahora vamos a celebrar. Claro, el equipo es lo que funciona. Sí. Es verdad que hay un gran líder, pero sin todos los que corren no hay líder. No. Pues bueno, fue como de verdad una simbiosis perfecta, Guardiola Blanca. Que Guardiola no lo sabe. A ver si le llega la... Si le llega en el podcast, a lo mejor te llama y te dice... Que me haga un llamacuelga o algo. Ahora está un poquillo más flojillo anímicamente, no le está yendo muy bien, pero hombre... estamos las amigas para eso, ¿entiendes? Para llamarnos. Para ayudar. Vamos a hablar un poquito de números para que la gente vea un poquito el tamaño que tenía en aquella época la empresa. Sí que... En número de botellas, ¿cuánto estabais? Mira, llegamos a hacer con marca blanca. Llegamos, yo creo que el tope fueron 5,5 millones de botellas de cava. Hemos de decir que empezamos haciendo vino, pero luego el gran fuerte era el cava. El fuerte era el cava y lo que supimos vender mejor de Montmarsan fue el cava, con diferencia vender y exportar sobre todo, porque la exportación empezó a funcionar como un tiro. Yo era más de tinto, el tinto que tenía era muy bueno. Muy bueno. Había un Cabernet muy bueno, un Merlot muy bueno, hicimos, sí. Pero el cava era lo que era el gran consumo. Con marca blanca llegamos a 5,5 millones. Cuando ya volvimos a ser quien habíamos sido, es decir, Montmarsan, alta calidad, venta sin marca blanca. La forma natural de trabajar bien en Montmarsan, aprovechando los espacios pero no agobiándote, eran 3 millones de botellas, 3,5 millones, de larga duración, de largo reposo en cavas. Hay que tener en cuenta que cuando haces marca blanca, y mucho más cuando el precio va bajando, haces la maduración legal, que son 9 meses, y van saliendo porque es que no da más tiempo. En el caso, cuando ya te vuelves a dedicar a lo que era nuestra forma natural de trabajar, que era hacer cavas de más alta calidad, requieren mucho más tiempo de maduración. Estamos hablando entre 2 años, 2 años y medio en cavas, y eso significa una rotación mucho más lenta. Por tanto, son menos botellas que pueden rotar.
y ahí trabajar cómodo eran 3 millones de botellas. Con un buen margen, sí, sí. que es lo que no nos daba. En los cavas, y recuerdo mucho el hecho de la especialización, ¿no? Y que diría que esa cámara, no sé si va detrás, justo detrás tuya está el Aureum, aquel que nos regalaste. Sí, señor. Aquel cava, que era de un nivel espectacular. Era el mejor. Bueno, a ver, era el primer gran reserva que tuvo Montmarsal. Era un cava elaborado desde el inicio hasta el fin para que fuera un gran reserva que se mantuviera en el tiempo una vez madurado y, digamos, ya tapado y todo, pues con tranquilidad tuvo una evolución maravillosa en todas las cosechas que se hizo. Era un Aureum, un cava muy bien presentado, con una lata, tal. Todo eso tengo mucha tristeza en decir que ha desaparecido. No interesa porque no era un cava especialmente rentable, pero con la nueva propiedad todo eso ha desaparecido. El producto era brutal, espectacular. pero el margen, bueno, por toda la caja, claro, que era bonita. Pero aún a pesar de eso se ganaba. Es decir, nosotros... No era el que tenía más margen, pero te daba una imagen impresionante. Sí. Además era obsequios para no sé quién. Quiero decir que tenía una parte de no beneficio que iba a la cuenta de marketing. Es decir, al final tener un producto que está presentado de una manera brutal, elegante, y que el cava lo abres y podía posicionarse. De hecho, Ramón Francas, que es un periodista especializado en economía, pero también en el mundo del vino y el cava, me contó que hizo una cata con champans franceses y no supieron de los mejores, y no supieron distinguir cuál era el cava catalán, que era el Aureum. Ese era el nivel. Claro. No, y además que... Cata, siempre decimos tapado, ¿eh? Sí. Es como si al final tienes como empresa, como Nike, ¿no? Tienes un paseo de gracia, una tienda que probablemente no te dé mucho margen, pero tienes que tener una tienda de paseo de gracia. Es exactamente eso. Has de tener algo que diga, somos capaces de hacer esto, no os olvidéis. Es tu identidad. Eso, como ha cambiado, obviamente, al cambiar de propiedad, el sentido de la empresa, y es otra historia, pues sí sé que esto ya se ha dejado de hacer, sí. Y hablando de esa comparativa con el champán francés y demás, en el peso de la exportación, ¿cómo iba? Porque recuerdo además que teníais a una persona que era un tío muy Teníamos un equipo de 2, que luego fueron 3 personas, que eran los más, eran Yolanda, que era la assistant, y Jaume, que de assistant al final acabó haciendo parte comercial, y Jaume, que era el fuguillas. Y siempre estaba aquí ya no sé dónde, pues ya voy yo. Tú sabías que había llegado un pedido porque se oían los golpes en su mesa. O sea, este era el nivel. O sea, es así. Es que lo pasábamos bien, además. Pues mira, se convirtió en que sin marca blanca, claro, en un momento dado Sainsbury compraba prácticamente toda la producción, pero eso no es exportar. Eso no es exportar. Vale. Eso es tener un cliente que está fuera. Que te lo compra todo. Hicimos una gran diversificación de mercado después de haber aprendido, y llegó a ser casi el 80% de la producción era exportación. Y cuando yo vendí la empresa, estábamos en 25, 27 países diferentes. Es decir, se hizo un trabajo magnífico. ¿Y el país más raro donde se enviaba cava? Bueno, raro, ¿no? Raro, es que simplemente por ejemplo, Japón llamaba mucha atención porque siempre querían lo mejor. Negociar con ellos era muy complicado porque hay mucho protocolo y bueno, pero es verdad que siempre buscaban una gran calidad y quizá discutían algo menos el precio que otros países. Nuestros grandes compradores fueron durante un tiempo Países Bajos, Holanda se llamaba entonces, y luego Bélgica. Bélgica ha sido, yo creo que para todas las empresas exportadoras, un brutal país de venta porque es muy francófono, es decir, se bebía muy habitualmente champán francés, pero claro, los precios son incomparables y la calidad sí era comparable. Entonces se pasaron a consumir cava, y la verdad es que ha sido un bastión Bélgica. Sí, pero el más raro y el más productivo era Japón.
En el sector del cava y vemos siempre pues que hay inversiones que pueden ser de marketing, como decías, ¿no? De quiero ir afuera, pero en el día a día, ¿qué es lo que realmente es caro de inversión? Porque cuando visitas una bodega y ves esas cubas, dices, ¿aquí hay una de pasta? Pues ese era uno de los problemas. Hay muchísimo inmobiliario. Primero, has de tener unas cavas, que nunca mejor dicho, es decir, has de tener unas cavas subterráneas, con lo cual hacer unas cavas no es poner un edificio encima de la tierra, es hacer agujeros muy grandes para poder colocar botellas. Para que te hagas una idea, lo voy a decir en pesetas porque es como se pagó y porque es la cifra mágica. Las últimas cavas que hicimos, que fueron 2, gemelas, digamos, tú has conocido todo eso, porque cada una tenía un nombre. La original era Marta, que era mi madre, luego la segunda que se hizo fue Berta, que era mi hermana, y las 2 últimas eran Blanca, con mi nombre, y Manel y Martina, que eran mi hijo y mi sobrina, los nietos de mi padre. Bueno, pues la última inversión en cavas, que fueron estas 2 últimas, fueron 1.000 millones de pesetas. Eso entonces era... Es una burrada. Sí, una burrada. Una burrada de dinero. Ese es un factor. Claro. ¿Vale? La ampliación en cavas es tremendamente cara. Y luego el inmovilizado, es decir, tener en las cavas ya el producto... Durante mucho tiempo y tú ya has pagado el vidrio, es decir, la botella, porque la botella es la que toma el consumidor, es la que está en la cava, y el vino. Entonces, claro, tú tienes ahí un inmovilizado de millones de euros. Claro, ¿eso qué pasa? Que según las tensiones, según todo el proceso que has hecho, o por ejemplo en nuestro caso, al haber dejado la marca blanca, por tanto, una gran parte de la facturación, hasta te ahoga mucho económicamente, de cash. O sea, claro. te ahoga mucho a nivel metal. Sí. No me sale el nombre. Sí, cash flow. Y de cash flow te quedas... Tienes la... Exacto, estás ahogado. O sea, estás pensando que tienes ahí mucha inversión. Que luego te sale muy bien, luego salen los números, pero es tan largo el proceso y tanta la inversión que hay un momento que te quedas pues ahogado a nivel de dinero. Hay una imagen que hace poquito salió en las redes sociales de un simpático, no sé en qué cavas, que estaba cabreado con eso que decimos, y ahora entraremos otra vez en la parte personal, ¿no? En tener gente leal y gente guay dentro de la empresa, ¿no? Y en tratarlos bien. Pues un trabajador cogió y abrió una cuba, no sé de cuántos miles de litros. Sí, pero sí, eran unas bodegas en... No sé la bodega, pero que es... un ex trabajador. Si en vino se cayó, se tiró allí 3 millones de euros. Pues te pueden arruinar, porque a veces los seguros no cubren, por ejemplo, un volado de ese tío. Claro. No. Pues es una claro, esa parte de dinero que tienes ahí parada es la que te hace que, bueno, a ver cuándo lo materializa. Claro. Y luego ya, pues montar una bodega ya de per se, ya no te digo unas cavas, una bodega de vino, lo que tú has visto tantas veces has venido a casa, a mi ex casa. Todos los tanques de acero alimentario, tal, es decir, maquinaria, las líneas de embotellado, las líneas de producción. Claro, es... Personal, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De trabajadores, de equipos, staff y demás? Cuando tuvimos el Zenith de Sainsbury, llegamos a ser casi 40 personas. La forma de trabajar con todos los sistemas de calidad funcionando, porque claro, si vas racaneando también pierdes muchas cosas. Con todos los sistemas de calidad funcionando, fuimos la primera bodega en España, Rioja, Ribera, en España, que tuvimos el certificado más alto de calidad, que me matará Germán, que era el que lo llevaba, pero creo que se llamaba F no sé qué 22.000. Nadie lo había conseguido. Fuimos la primera bodega en España. Todo eso te hace tener en una bodega de la dimensión de Montmarsal, pues 20 y pico personas fijas todo el año, para que todo se haga muy bien. Sería la ISO, ¿no? Estaban las ISO... Superior a la ISO. Superior a una ISO, la ISO teníamos y superior a había, ISO. Exacto. La primera bodega en España. Repito. Fue una pasada. Y invertíais en tecnología, entiendo también. Yo ahora mismo no sé lo que hacen. Sí. Por supuesto, teníamos un laboratorio que tenía una capacidad para hacer alrededor de 100 análisis diferentes en el mundo del vino y el cava, claro. Sí. Es una tarea que de base parece que sea muy
rudimentaria, ¿no? Cojo uva, la piso y sale y la fermento. Esto para tu casa de fin de semana está muy bien. Te digo una cosa, pero las bacterias van nadando, ¿eh? Si lo haces así. Tienes vino y más cosas, y la tapa y todo te viene. No, a ver, esto estamos hablando de un producto que tiene la misma normativa que cualquier cosa que ingieres. Por tanto, estás en el establishment de ser una empresa de producto de consumo, bueno, que te lo vas a ingerir. Sí. Y eso ha de estar con unas normas de sanidad a un nivel altísimo. La trazabilidad del producto ha de ser desde la uva hasta la botella cuando llega a casa del cliente. Tú imagínate todo el proceso con trazabilidad, con unas normas sanitarias de empleados, de todo, altísimo nivel. Estamos hablando, insisto, de un producto que tú vas a ingerir. Entonces, que tú te lo hagas en tu casa y tú mismo ya te cojas tus bacterias es tu problema. Pero cuando una empresa, además pasamos un montón de inspecciones de todo tipo. Desde las de maduración de cava para no poder hacer trampas, hasta, por supuesto, sanitarias muy altas, hasta las propias que te buscas tú teniendo los certificados de calidad, que te hacen una auditoría cada año. Sí. Como empresaria y en aquella época, supongo que, y eso lo habíamos hablado, que nos habíamos echado unas risas siempre, ¿no? El del mundo de que los bancos te dan paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Bien, ¿no? Aquella época estuvo divertida para poder estar negociando con los bancos. Era en plan, el lunes hay que pagar las nóminas. Bueno, ¿qué os voy a contar? Correr, ¿no? Que alguna vez os cayó que dije, bueno, bien, estoy bien, lo que pasa es que necesito para pasado mañana 300.000 euros que ahora mismo no disponemos. Bueno, pues... Y que los tienes allí en el... Claro, está en botellas. Claro. Sí que es verdad que eso fue uno de los grandes hándicaps de Montmarsal para darle toda la vuelta a la empresa, dejar la marca blanca y poder hacer un Montmarsal como el del inicio. Al final fue como la frase maravillosa del Gato Pardo. A veces hay que cambiarlo todo para que no cambie nada, ¿no? Entonces volvimos a lo que era el Montmarsal natural, la esencia de Montmarsal, que era productos de alta calidad. Siempre hablo que quede en constancia. Sí. No lo digo porque yo ahora no doy fe por nadie. Todo eso hizo que tuviéramos una deuda bancaria muy importante. Para que te hagas una idea, cuando Montmarsal empezó a ganar dinero, todos los beneficios naturales de la empresa, estamos hablando de entre 450 y 500.000 euros al año, se iban en intereses bancarios. Fue insostenible. Es una pena, pero claro. Fue insostenible. Claro, nos endeudamos tanto dinero que nos ahogamos. Y además hubieron jugadas que yo creo que además en esa época nos pasó a los dos. Fue aquello que la banca que había trabajado mal ellos, culpa de ellos, no del pobre cliente, pero es verdad que te cancelo. Cuando tenían el dinero que tú necesitabas para pagar, te venía un burofax y te decía, cancelo su póliza de crédito, pero si esta póliza la tengo para poder pagar. No, ahora ya no. Pero es que se estaban haciendo ellos mismos yo sí no la trampa. Pero es que los salvamos nosotros. Sí. Que tú y yo decíamos, ya nosotros, ¿quién nos salva? ¿Te acuerdas? La fiesta se paga para ayudar a estos señores. Oye, y hola, los que estamos aquí intentando dar trabajo a la gente. La banca en ese momento dañó muchísimo a la pyme. Muchísimo. Mató a pymes. A nosotros, por ejemplo. No, porque además juegan a un juego que no jugamos nosotros, que es que si les va bien, y si les va mal, nosotros les ayudamos para que les vaya bien. Totalmente. Entonces dices, ¿Y devolver para qué? Porque hasta donde yo sé, nadie ha devuelto nada y están ganando más que nunca en la vida. El otro día oí, no sé qué banco era, y me sabe mal porque lo diría, ¿eh? No, de verdad, creo que fue el BBVA, pero no quiero no quieres decirlo. No quiero decirlo, pero creo que está ganando más que nunca en la vida. Sí. Y claro, mi pregunta es, hola, ¿y por qué no devuelven algo? Un poquito de dinero y todo eso que... Porque cuando Caixa Cataluña era Caixa Cataluña, me llamó un día un gestor, esto lo tengo que colocar, lo he colocado de rondón, pero lo voy a colocar igual, y me dice, no, claro, es que Montmarsal, perdona, era ya Cataluña Caixa, es que Montmarsal es una empresa con mucho riesgo. Digo, no, todavía no nos llamamos Marsalmón. Los de riesgo son los que han de cambiar el nombre y se llamaban Caixa Cataluña y ahora lo maquillamos y llamamos Cataluña Caixa y ponemos dinero a los demás. Claro. Esas son las de riesgo. Esas son las de riesgo, sí. Pero a mí me quitaron la póliza y el siguiente. Pero se lo dije, me quedé tranquila. Y en ese mundillo de amiguitos, como los bancos, el sector vinícola, hay buen rollo, hay relaciones, hay ayudas, o sea,
o cada uno está en su casa y Dios Yo se la dé creo todo? que además, no sé cómo son el resto de sectores, estamos en lo de siempre, yo conozco este. En general es un sector bastante individualista, es decir, cada uno defiende su bodega respecto a los demás, es decir, y es así. Y por otra parte, de hecho, ahora han habido, bueno, ya hace años, se han separado, ya no vamos ni juntos bajo el amparo del Por eso, Consejo Regulador del CAV. Ahora hay... algunas veces el hecho de vamos a comer, a cenar todos y hablamos un poquito de... No, esto es España, no, Sí, sí. no. Yo barro para mi casa y luego lo que son subvenciones, ayudas, tal, que te hacen, las hemos intentado pedir, bueno, las hemos pedido, de hecho, que te hacen hacer, bueno, has de tener una persona trabajando para presentar el proyecto, tal, primero gastarte el dinero, luego ya no. Es una locura de trabajo y no sé si como es natural o no, porque no lo sé, normalmente esas ayudas van a los más grandes. Claro, porque al final también tiene Porque, un cierto claro, peso y... también son los que más inversiones hacen, los que más divisas traen, sobre todo cuando el euro también no era único, cuando más exportaciones, es decir, yo hasta donde sé son los grandes, las empresas grandes, los que se llevan las subvenciones en la mayoría de los casos. Y lo voy a dejar allí porque hoy tengo un día muy rumboso. Esto está para poder explicarte. Ya, pero o sea, no, porque tampoco tanto. tengo datos ni No, nada. no, Pero es verdad que siempre caen donde de forma natural parece que tengan que caer, pero también es verdad que tú descuelgas un teléfono y llamas a según quién y yo descuelgo el teléfono y te llamo a ti. Claro. Y no es lo mismo. ¿A quién conoces de no sé qué? Por ¿no? favor, es que no, al portero dices, pues igual no me vale No me para vale el esto. portero. Conozco de la entrada porque he ido varias Exacto, veces. al Ujier, que es amiguete, vamos a jugar un ratico al fútbol. Vamos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Tú estabas para tomar decisiones. Era mi trabajo. Y en alguna, dime una que digas, "Buah, la clavé", y una que digas, "Buah, la cagué". La clavé, ya la he dicho, dejar la marca blanca. Yo creo que fue una maravilla haberlo decidido así. Y la que la cagué, vender. Pues venía la pregunta de después. En 2015 se vende, ¿no? Y si tú le dices ahora Blanca, ¿venderías? ¿Hubieras vendido? ¿Con lo que sabes ahora? No. ¿Podemos llamar a este señor y decir, ¿te lo compro? Desgraciadamente no podría ni pagar lo que me pagaron. Vale. No, pero no digo, pero No, sí, yo ya si pudiera llamaría y diría, oye, o sea, mañana te toca el euromillón y dices, Ahora ya no lo sé, porque por eso, me he acostumbrado, pero sí que es una decisión, no es de arrepentimiento. Estuve súper asesorada, lo hablé 1000 veces, he buscado 1000 soluciones, pero cuando estás ahogando y no tienes dinero y la otra vía era una suspensión de pagos, sí, claro, también te da mucho miedo. Hay que tener en cuenta las circunstancias. Una empresa familiar significa que toda la familia, y en mi caso éramos 3 familias, solo trabajaba yo, vivían de lo que salía de Montmarsal. Mis padres, que aún estaban los 2 vivos, mi hermana y mi sobrina, y mi hijo y yo. O sea, bajo mi tutela familiar estaban todos. Luego todas las familias que trabajan allí. Yo al final también lo hice un poco para no perder la empresa. Vendí para no perder. Y no perder todo lo que significaba. Había una deuda muy grande adquirida, ya lo he dicho, quiero decir. Y esto es así. Y los bancos no ayudaban nada. Entonces, claro, era el ahogo absoluto. Tiramos los últimos 5 años a golpe de suerte, de trabajo, de apoyo casi inesperado. Y tú sabes lo del señor que me dejó $1 millón. Sí. Que eso no es ni normal. Sí. Y aún a pesar de todo, tú lo debes también. Sí. Al final hay una parte... hay una sensación, y luego hay otra que para mí fue definitoria, que es que yo, cuando me surgió en este caso, bueno, pues la posibilidad de vender, yo pregunté a mi hijo y a mi sobrina, antes que preguntaba a mis padres, porque al final ellos ya estaban jubilados y tal, pregunté a mi hijo y mi sobrina si alguien estaba interesado al futuro. Es decir, futuro es, no, pues oye, mira, sigo y bueno, y ya veremos, ¿no? Y ambos han estudiado veterinaria, ya se veía que el mundo de la empresa no era el suyo, y lo que más me impactó fue la contestación de mi hijo, que fue, no mamá, yo no quiero llevar tu vida. Imagínate. La percepción que pueden tener nuestros hijos de esto, ¿eh? Claro, pues que no hay horas, que no hay fines de semana, que hay mucha preocupación, que hay muchas noches sin dormir.
Y todo por y para ellos, ¿eh? Al final, porque tú todo esto lo hacías... Porque Bueno, tú yo no sí, quiero bueno, echar la culpa a los hijos no, porque no, no, esto es no. muy... Pero no nos gusta autofustigarnos. Nos Lo gusta, hacía nos porque gusta creía que lo y- tenía que sí, sí, hacer, sí. por un lado. Y por otro lado, te repito, a pesar de todo, y tú lo sabes porque tú has sido partícipe de lo bien que lo pasábamos, a pesar de todo. De las dificultades, sí, sí. En momentos de dificultades, sacar ese punto Luego de lo pasaba tal... mucho peor. Sí, sí, sí. Por otras cosas que ya no era ni mío y sin embargo me dañaban mucho más que el miedo a encontrar. Yo siempre pensaba en las... algo saldrá, no sé. Y de hecho nunca dejamos de pagar nada. O sea, Montmarçal fue vendible, entre otras cosas, porque el EBITDA era muy positivo, porque no había deuda acumulada, es decir, había una deuda bancaria, pero toda pagada al día, porque no había ninguna deuda con la Seguridad Social ni con ningún trabajador, porque eran los primeros que cobraban. Sí, yo eso lo recuerdo. Que ¿Lo recuerdas? tu Era foco primordial que primero la pagar gente ellos. cobrara y luego ya veremos. ¿Y después qué queda? Pues lo que Pues queda. lo que haya. Y con proveedores sí tenía pactado una forma de pago con 2 grandes proveedores. Con el resto estaba todo al día, pero habían 2, uno de botellas y otro de vino base, con los que sí pacté pagar a más largo plazo porque nos ahogábamos. Y ambos, y de una manera... Mira, voy a decir hasta los nombres por lo bien que se portaron. Uno era el de botellas de vidrio de Establiments Domingo, yo creo que ahora ha cambiado de nombre, pero no me puedo acordar. Y otro es la cooperativa Sant Jaume, que se portaron fabulosamente conmigo. Fabulosamente, por un lado Jordi y por otro Luis, fueron parte de mis ángeles guardianes. ¿Te acuerdas que decíamos, hay una estrellita ahí de vez en cuando que... Yo tenía una estrella, mi padre siempre decía, tú no tienes una flor, hija mía, tú has cogido todo un campo. Pues eso es así. Bueno. Y es verdad que no había, insisto, mucha deuda, pero deuda al día, todo pagado. Pero claro, nos comían los intereses. Lo que tenía que haber sido el pulmón de dinero por beneficios, se iba toda esa banca que habíamos rescatado. O sea, voy a echarle la culpa a los bancos. Porque se fue, pues ya está. Fue culpa de ellos, de un modo u otro. Para una cosa para la otra es culpa del banco. Vamos ya acabando. Vamos a de eso de las inversiones y como empresario y demás. Tanto tú o tu familia, aparte del sector vinícola, ¿habéis hecho algún tipo de inversión? Hombre, lo que hicimos en su momento fue comprar 3 pisos en la Vila Olímpica. Pisos para vivir, no como inversión, pero que luego han resultado en inversión, claro. Porque los compramos pre-Olimpiadas. Claro. Imagínate el vuelco que ha dado esa zona, que ha dado Barcelona y que ha dado el mundo. Entonces, compramos 3 pisos, es lo que se puede llamar más como inversión. 3 pisos en la Vila Olímpica, insisto, para habitarlos. De hecho, seguimos viviendo allí. Tanto todo esto de criptomonedas y estas cosas. No, ¿cómo lo ves? Yo no lo toco. No lo toco. No tienes ningún smartphone con criptomonedas. No. No. Es como los podcasts. Creo que será el primero y el último. En cripto no voy a hacer ni lo primero. No vaya a ser que con lo que me ha costado y los disgustos que me he llevado, no. Yo no soy buena. Soy buena mantenedora. Es decir, evidentemente preservo lo que tanto me ha costado o tanto nos ha costado. Pero yo con el dinero no sé jugar, ni tengo el colchón creo que para hacerlo. Tampoco me gusta jugar al casino, es decir, que no me gusta manejar el dinero, prefiero otras cosas. Venga, ya para acabar, siempre damos unos consejos para nuevos empresarios, emprendedores y líderes. Voy a empezar por la última, porque creo que aquí hay un poquito más de desarrollo y después nos vamos con 4 preguntitas muy rápidas. La última siempre decimos un libro que te ha inspirado, pero yo ahí entraría ya con los premios Marta Montmarçal, que además el tema del libro, eso ahí es... A mí no me inspiró un libro, a mí me inspiró una madre. Una madre, ¿no? Exacto. A mí me inspiró una madre. Es verdad que en casa la parte laboral, la parte de... incluso de irnos de juerga, no vamos a engañar a mi padre y yo. O sea, yo me parecía mucho a mi padre, pero es verdad que mi madre aportó algo que no era muy usual, que era el afán por la cultura en todas sus formas. Es decir... música, digamos, culta, ópera, música clásica, pero sobre todo literatura. Mi madre era una lectora compulsiva y nos pasó cierto afán por la literatura. Y como yo se lo agradecí tanto, porque es verdad que leyendo puedes irte a otros mundos que nunca estarán a tu alcance, y te hace soportar mucho mejor según qué experiencias, le dediqué el premio Marta de Montmarçal, premio de literatura,
para escritoras mujeres y que duró durante 10 años. Mi madre ya no está aquí, por eso también, al margen de que porque evidentemente ya no Montmarçal, no estoy ya trabajando con... No, coincidió cuando ya me he ido, o sea, lo alargué, fueron 10 años y yo creo que tú sabes que tengo algo de un tercer ojo. Sí, sí. Mi madre murió de una forma absolutamente inesperada una de las mujeres del jurado y era el 10º aniversario, que es un número redondo. Todo era como... Y yo ya tenía mucha intuición en que yo iba a durar muy poquito ya dentro de la empresa. Tal cual fue, cerramos en el 10º aniversario, pero fueron 10 años también gloriosos, divertidísimos, donde conocí mujeres apabullantes con muchísimo talento y de lo cual estoy muy orgullosa porque el Premio Marta de Montmarçal fue una iniciativa única y mucho antes de lo que ahora puede ser el feminismo habitual. Entonces era decir, apuesto por las mujeres porque son las grandes lectoras y sin embargo se les editan muchísimos menos libros, ¿no? Entonces fue muy bonito y además fue un agradecimiento a mi madre. Con mi padre era más fácil porque estábamos casi cada día juntos, pero con mi madre era decir, mamá, que no me olvido de ti y de todo lo que también me has dejado. ¿Y dirías un libro de todos ellos? No, todos, tengo que decir todos. Toda la colección ¿No Marta de Montmarçal. ¿Alguno que te haya inspirado? Tampoco lo diría. Tampoco lo diría. Las 10 son igual de buenas. El podcast pues lo escucha mucha gente joven y creemos que tenemos ese tirón en la parte inversora y siempre intentamos que a estas generaciones nuevas de chicos, chicas que quieren emprender y demás, pues que saquen de la experiencia pues tips que les puedan ayudar, ¿no? ¿Qué les aconsejarías? ¿Alguien quiere empezar hoy, quiere montar un negocio? ¿Qué le dirías? Esto hazlo, esto no lo hagas, aparte de que cuidado con el banco? Primero, cuidado con el banco. Los bancos son compañeros, pero de lejos. Dar consejos es muy complicado porque además el mundo ha cambiado mucho y cambia muy rápido. Yo los nuevos trabajos, que son precisamente a través de internet y tal, no puedo dar consejos porque lo desconozco. Si lo que quieren es algo tan sencillo como montar una empresa o mantener una empresa, han de tener muchas horas y muchas horas. El único consejo que puedo dar es que las cosas funcionan si trabajas mucho. Sé que queda muy antiguo. No, pero cuando esa resiliencia que teníamos. Claro, cuando uno es propietario, tiene que perder y olvidar el alma de empleado y tiene que ponerse una camisa de hierro para ser propietario. Y ha de ser, insisto, ya sé que queda antiguo, pero es que es la realidad. Aunque sea una tienda, aunque sea por supuesto, un restaurante. Es decir, todo lo ¿Qué que... tipo de negocio? Sí, hay que estar. Hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y eso es tiempo y te vas a quedar sin muchos fines de semana. Otra cosa, y va añadida a esto, es que si te lo pasas bien, serás muy buen empresario. Porque no te lo tomarás como que has pedido un fin de semana, sino que has ganado un fin de semana. Estás haciendo algo que te gusta. Claro. Sí. Que te guste. O sea, yo creo que es fundamental que seas feliz trabajando en lo que haces. Lo hemos hablado tú y yo hasta la saciedad. Ha habido momentos que ambos las hemos pasado, tenía que decirlo, las hemos pasado putas. Y a pesar de eso, nos juntábamos y hacíamos nuestras comidas terapia. Y allí reíamos, llorábamos, íbamos a salir adelante. Vomitábamos todo lo que podíamos. Sacábamos todo y venga, y fuerza, y para adelante. Y a la mañana el lunes siguiente, al lío. a las 6:30 para levantar. Al lío. Sí. Yo es el único formato que creo que me ha servido. Más allá de eso, pues el talento. Y con el talento se nace. Sí, eso no es poco estudiable. Sí, no hay universidades del talento. Si te gusta, casi seguro es que tienes talento. Claro, hay algo de ti que despierta... por cierto, y no quererse hacer rico, por favor, os lo digo. Esa inmediatez, ¿no? Que hablábamos siempre de la inmediatez de... No, eso es muy de ahora. ¿Cómo puedo hacer ya. un negocio escalable? Primero hace un negocio y luego escala. Y después escala. Exacto. Porque escalable de inicio Pero es ¿sabes difícil. qué pasa? Y como ahora tenemos en la mente, está forrado con 20 y pico el youtuber tal y tal, y se piensan que es lo mismo. No, un negocio es otra cosa. Es a largo plazo.
Lo digo porque... Demostrado está que, Exacto. siempre Y que si es posible no se vayan a Andorra, se queden aquí y paguen impuestos. También nos vendría muy bien a todos, sobre todo los que dentro de nada vamos a cobrar jubilación. Eso. Que nada cobro. En 5 años tengo que cobrar jubilación. Por favor, pagad los impuestos en vuestro país al que tanto queréis. Eso mismo. Blanca, ya estamos. ¿Has visto cómo ha sido algo que parecía que yo es como una en casa, charla? Como en casa. Te lo he dicho al principio, lo remato en ello. Me faltaba solo una copa de cava para estar allí en la estamos aquí un poco con las luces, pero hemos estado a gusto. Me lo he pasado muy bien, muy bien. Me lo he pasado como siempre, con vosotros, contigo, con vosotros, bien. Yo, como siempre digo, que podría estar mucho más rato hablando contigo, como siempre lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Quedará ahí, no estará todo grabado. Os tengo que decir que las que no están grabadas son más divertidas porque decimos un poco más tacos y hay un poco más de rock and roll. Aquí hemos intentado ser polite, pero siendo abiertos. Pero bien, pero no nos hemos... somos lo que somos y además ya a nuestra edad difícilmente cambiables. Eso mismo. Pues gracias por estar otra vez ahí y veréis pronto otras entrevistas interesantes. Gracias.